Para quienes no me conocen, mi nombre es Yurley, soy tejedora y diseñadora de amigurumis. Hoy quiero mostrarles un poco del proceso creativo y técnico detrás de este stitch, porque más allá del resultado final, hay muchas decisiones que no se ven a simple vista. Todo empezó antes de tejer, con algo que para mí es clave, el boceto. En esta ocasión escalé la imagen a 25 centímetros, la calqué y luego la pasé a una cartulina más firme para poder trabajar con medidas reales, porque para saber cuántos puntos y vueltas tejer, primero necesito entender el tamaño y las proporciones. Yo trabajo con un método de diseño tridimensional en crochet, donde no empiezo tejiendo, empiezo proyectando, midiendo, analizando y luego convirtiendo esas medidas en estructura tejida. Al empezar con la cabeza descubrí algo que cambió completamente la forma de trabajarla. Hasta ahora había utilizado el método pensado para esferas perfectas, pero la cabeza de Stitch no lo es. La zona más amplia no está en el centro, está un poco más abajo. Y eso significa que los aumentos y las disminuciones no pueden trabajarse en el modo espejo. Así que decidí hacer un prototipo. No para avanzar, sino para entender. Al tejerlo confirmé algo muy importante, la profundidad no se genera con vueltas rectas, sino con aumentos progresivos. Y también noté cómo la línea central se comporta de manera diferente, porque al trabajar en espiral y tejer aumento sobre aumento, se genera una ligera curvatura que luego se estabiliza, cosa que no sucede cuando se distribuyen los aumentos de maneras diferentes. Este prototipo me permitió validar que el método sí funciona, incluso en formas que no son completamente esféricas, así que seguiré trabajando en él. Pero cuando empecé a tejer la cabeza definitiva pasó algo interesante. Todo estaba igual, mismo gancho, misma tensión, mismos puntos, pero el tamaño cambió. La razón fue el hilo. Aunque era el mismo, tenía una ligera variación en el grosor, y eso, sumando punto a punto, terminó generando una diferencia de más de 1 centímetro. Y aquí entendí algo clave, no solo diseñamos con puntos, también diseñamos con materiales. Luego pasé al rostro y gracias a una pausa inspirada por otro pedido, aprendí una técnica que decidí aplicar aquí. Y en lugar de solo añadir piezas, comencé a esculpir en el tejido. Trabajé volumen en los ojos, en la nariz y en la parte inferior del rostro, buscando profundidad sin perder proporción. Después vinieron las orejas y aquí cometí un error muy común, asumir que ambas eran iguales, pero al observar mejor la referencia entendí que no. La dirección, la caída, incluso pequeños detalles hacen que cada una sea diferente y cuando intentas hacerlas idénticas pierdes naturalidad, así que ajusté y ese pequeño cambio transformó completamente el resultado. Luego pasé al cuerpo y aquí fue donde empezó el verdadero reto. Tenía una idea clara desde el boceto, pero cuando la llevé al tejido nada encajaba. Probé varias veces, cambié posturas, ajusté proporciones, pero seguía sin funcionar. Hasta que entendí el problema. Cuando hice la cabeza más realista, me salí completamente del boceto inicial y seguí trabajando sin rehacerlo, sin una referencia clara, y eso hizo que todo perdiera coherencia. Intenté corregirlo ajustando brazos, cambié posiciones, pero no era suficiente porque el problema no era un detalle, era la estructura. Después de varios intentos decidí y volví a empezar, esta vez entendiendo lo que realmente necesitaba la pieza, hasta que finalmente logré una base que sí responde a la cabeza y ahí todo empezó a sentirse en armonía. A partir de esa base construí las extremidades, integrando los brazos directamente al cuerpo para que no se sintieran como piezas añadidas y trabajando las piernas con un enfoque distinto, buscando un volumen más natural, más suave, que respetara la postura del personaje. Finalmente llegué a los detalles. Y aquí es donde todo cobra vida. No se trata solo de añadir piezas, sino de entender qué necesita cada parte. La panza más suave, la espalda con más carácter, las uñas pequeñas pero importantes, los pequeños bultos sutiles pero necesarios. Y en este punto donde todo deja de ser partes separadas para empezar a sentirse como un todo. Y así es como queda Stitch después de un mes de trabajo, un proceso lleno de pruebas, errores, pero sobre todo de decisiones, porque diseñar no es hacerlo perfecto a la primera, es entender lo que se está construyendo y tener la paciencia de trabajar en ello hasta que realmente funcione.